Constitucional de la Procuraduría General de la Nación, Sonia Rodríguez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida como siempre. Jimena, buenas tardes. Es un placer encontrarnos en esta tarde de lunes en el espacio de Somos Procuradores. 30 minutos pensados y dirigidos hacia los ciudadanos, con temas de interés para los ciudadanos. Hoy vamos a hablar de medio ambiente, ¿cómo le parece? Uy, me parece un tema importantísimo. Mire que hoy estábamos hablando justamente en Contacto Directo sobre una especie que nació, que está siendo muy cuidado, que es una especie, una ave que está prácticamente en extinción. Así es que me parece interesantísimo que se hable de medio ambiente. Pues a nuestros oyentes los invitamos a comunicarse en Bogotá con la línea 2-200-727 y la línea gratuita nacional 018-118-959. También nos puede escribir al correo somosprocuradores@procuraduría.gov.co. Los invitamos también a seguirnos a través de las redes sociales @PGN en mayúscula _col. Esto es la cuenta en Twitter y Procuraduría General en Facebook. Es tiempo de Procuraduría. Es tiempo de ciudadanía. Somos Procuradores. Programa de la Procuraduría General de la Nación. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Damos la bienvenida a nuestro invitado, Gilberto Blanco Zúñiga, procurador delegado para Asuntos Ambientales. Procurador, buenas tardes. Bienvenidos a Somos Procuradores. Un saludo para ti muy especial, Sonia, para ti, Jimena, y para todos los oyentes. Vamos a tocar un tema que ha sido de interés, sobre el cual ya el Procurador General en esa audiencia de los 365 días habló de cuál es la importancia del medio ambiente para esta Procuraduría Ciudadana. Y por último, los temas de medio ambiente, en donde son muchas las acciones. La defensa de los ríos, que ha sido fundamental, de la bahía de Cartagena, la protección del paisaje cultural cafetero, la inclusión de la Ciénaga Grande en el registro de humedales, las acciones frente a las corporaciones autónomas regionales, que yo lo he repetido sin pelos en la lengua, son absolutos focos de corrupción en todo el territorio nacional y que le siguen causando un daño al medio ambiente en lugar de mitigarlo. En Armenia, por ejemplo, hemos defendido el paisaje cultural cafetero y hemos tenido, por supuesto, que cambiar una serie de comportamientos de los constructores que venían afectando las cañadas y el paisaje cultural cafetero, más nuestras acciones con la Corporación Autónoma Regional del Dique en Cartagena para relimpiar la bahía de Cartagena. Lo decía el procurador Fernando Carrillo Flores, el tema del medio ambiente es una preocupación y en los últimos días justamente el papel de la Procuraduría ha sido primordial, sobre todo en lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria que vivió Bogotá por el tema de las basuras. ¿Por qué intervino y qué es lo último que ha hecho la Procuraduría en este caso? Bueno, realmente han sido varios los frentes de acción en relación con el tema de basuras acá en Bogotá, porque las acciones han sido en tres frentes fundamentales, desde lo preventivo, desde la intervención judicial, y hay algunas compulsas que se han realizado con una posible incidencia disciplinaria y por consiguiente se han remitido a las delegadas con esas facultades, tanto a la de contratación estatal como a la de vigilancia administrativa para el efecto. Pero recientemente, por ejemplo, elevamos una solicitud tanto a la Superintendencia de Servicios Públicos, que como ente rector en relación con el cómo debe cumplirse la labor de vigilancia, supervigilancia y control, está llamada a hacer en relación con los operadores. Y adicionalmente requerimos, por supuesto, al Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, que como organismo rector del Gobierno Nacional en la materia, adoptara las medidas necesarias de cara a superar la situación de emergencia que se vivió en Bogotá. Sobre el tema de tarifas, sobre la no prestación de un servicio por el cual el usuario va a pagar, ¿ha dicho algo la Procuraduría? Sí, recientemente ayer el Viceprocurador General elevó una solicitud a la Alcaldía del Distrito y estamos evaluando la posibilidad de hacerlo en relación con la Comisión de Regulación y la misma Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Consistente?
en relación con la revaluación del régimen de tarifas por la deficiente prestación del servicio en estos días de emergencia. La Procuraduría Ambiental también ha estado haciendo control a los vertimientos de lixiviados al río Tunjuelito. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué se encontraron? Eso es correcto y en efecto hubo una comisión técnica por un grupo interdisciplinario que se desplazó desde la Delegada Ambiental el pasado lunes. Fueron varios los técnicos que encontraron varias cosas. La primera es que claramente la planta de tratamiento que está funcionando en el tema de Doña Juana es una planta insuficiente. Ella tiene una capacidad para administrar 8 litros por segundo de lixiviados y en este momento la está desbordando en la medida que se están tratando entre 16 y 32 litros por segundo. Pero adicionalmente la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales el pasado mes de noviembre había remitido a la Delegada para Vigilancia Administrativa un informe de gestión en relación con la poca celeridad que estaba teniendo la Corporación Autónoma Regional por cuanto había iniciado unos procesos sancionatorios desde octubre de 2011 y hasta la fecha nada había ocurrido con el adelantamiento de esas actuaciones. Bueno, tenemos llamada, comunicaciones desde fuera de Bogotá. La primera comunicación viene de San Andrés. Buenas tardes. Señor Procurador, en cuanto al medio ambiente, ¿qué ha hecho la Procuraduría en San Andrés Islas? ¿Y qué proyectos tiene a futuro? Porque realmente la situación del medio ambiente en San Andrés tiene falencias. Bueno, San Andrés ha sido realmente uno de los departamentos consentidos, si se podría decir así. En efecto, la primera audiencia que realizó el señor Procurador General de la Nación la hizo en febrero del año pasado e inmediatamente se le asignaron unas funciones a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales que yo en este momento estoy presidiendo y se ha abordado el tema de San Andrés desde lo ambiental en varios frentes también. En efecto, se impulsaron varias acciones judiciales, 3 de ellas hasta ahora han sido resueltas y todas con éxito por la Judicatura. Por ejemplo, la primera fue la acción popular que se presentó con el propósito de reevaluar el régimen de turistas en el Cayo Yoniquí, por cuanto la capacidad de ingreso al Cayo estaba siendo absolutamente desbordado y en efecto el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés acogió las medidas cautelares que pedimos y por consiguiente ordenó el cierre temporal hasta que se regularizaran las circunstancias de ingreso. Otro impulso judicial fue el relacionado con el incidente de desacato que se promovió en Providencia por el desabastecimiento de agua potable y en su momento fue sancionado el alcalde con las multas correspondientes por parte del Tribunal Contencioso. Adicionalmente, también se presentó una acción popular en relación con el licenciamiento de construcción en San Andrés con una decisión de viejísima data por cuando había sido una sentencia que se había proferido en el año 1994 por el Tribunal Administrativo de Cartagena cuando San Andrés estaba adscrito a ese circuito judicial. ¿Esta presencia desbordada en Yoniquí sigue estando controlada? Bueno, recientemente, y estoy hablando del último trimestre del 2017, yo personalmente me desplacé con un equipo técnico y las condiciones, por supuesto, eran absolutamente diferentes. Por ejemplo, el tema de vertimientos había sido controlado significativamente y la forma en que estaban ingresando los turistas había disminuido sustancialmente con base en las medidas que se adoptaron teniendo en cuenta las medidas cautelares que dispuso el Tribunal Contencioso de la isla. Sobre este tema de protección de los espacios del medio ambiente tenemos una pregunta desde Cartagena. Acá en Cartagena queremos saber qué ha pasado con las recomendaciones que ha hecho la misma Procuraduría para tratar de salvaguardar este ecosistema de Playa Blanca. Y precisamente estas situaciones que se dan de contradicción con estos fallos, estas determinaciones judiciales. Bueno, en Playa Blanca, le quiero responder al oyente, hubo una situación de mucha equivalencia a la que surgió en San Andrés. En efecto, luego de unas actuaciones preventivas que nosotros adelantamos tanto con Parques Naturales como con Cardique, que es la Corporación Autónoma Regional allá en Bolívar, advertimos que Playa Blanca, teniendo en cuenta su capacidad de carga, que en su momento estaba siendo de 3.280 personas día, estaban ingresando alrededor de 15.900 al día. Por supuesto, con una
una duplicación significativa para los momentos de temporada de turismo, básicamente en el mes de diciembre y para la época de Semana Santa. Entonces, con base en eso, solicitamos que se adoptaran las medidas del caso y tanto Cardique como Parques Naturales adoptaron las medidas correspondientes. En efecto, Cardique sacó una resolución que posteriormente fue ratificada luego de que se resolviera un recurso de reposición, y estábamos hablando que estarían ingresando alrededor de 900 personas día, y lo propio hizo Parques Naturales. Lo que pasó es que se presentó una demanda de simple nulidad contra el acto administrativo dispuesto por Parques Naturales, teniendo en cuenta que a juicio de los demandantes no se satisfizo la consulta previa, y el tribunal en su autonomía consideró que eso era cierto y por consiguiente suspendió provisionalmente esa medida de restricción. En este momento esa medida fue impugnada y la Procuraduría coadyuvará esa impugnación y pedirá el impulso correspondiente ante el Consejo de Estado. El Procurador General Fernando Carrillo urgió al gobierno sobre la necesidad de poner en marcha una política de frontera con Venezuela y demandó el nombramiento de un alto gerente que haga frente a la crisis humanitaria que viven las poblaciones vecinas por la ola migratoria que con los días sigue creciendo. ¿Qué más dijo el Procurador? Con los pies en los territorios. Desde Cúcuta, norte de Santander, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, urgió al gobierno sobre la necesidad de poner en marcha una política de frontera con Venezuela y demandó el nombramiento de un alto gerente que haga frente a la crisis humanitaria que viven las poblaciones vecinas por la ola migratoria que crece con los días. Insistió que el Ministerio Público registra con preocupación el incremento de la trata de personas y los temas derivados de la prostitución. Señaló que el problema de las trabajadoras sexuales es un fenómeno social y que hay que afrontarlo respaldando las acciones departamentales y municipales. En estas crisis humanitarias siempre son los menos protegidos y los que no tienen voz los que resultan siendo las víctimas más claras en una situación donde el Estado no crea unos mecanismos de protección de las víctimas. El procurador pidió priorizar acciones en sectores específicos como salud, educación, empleo y atención a poblaciones vulnerables, especialmente niños y adultos mayores, al tiempo que requirió al gobierno un COMPES específico para afrontar esta crisis migratoria derivada del ingreso diario de más de 30.000 personas desde el vecino país. El próximo 1 de marzo, el Centro de Convenciones Ágora Bogotá será escenario de uno de los eventos sobre ambiente más importantes en el país. Se trata del Simposio Internacional Construyamos el Pacto Global por el Ambiente. ¿De qué se trata y quiénes serán los invitados? Le preguntamos a la delegada para la descentralización y las entidades territoriales, Miriam Méndez Montalvo. Delegada, buenas tardes. Buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? Muy bien. Delegada, ¿en qué va a consistir este Simposio Internacional y quiénes vienen? Este es un simposio de la mayor relevancia, Sonia. En los últimos 40 años, la comunidad internacional ha pedido la adopción de un pacto global y se ha avanzado con diferentes acuerdos internacionales como la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río y el Acuerdo de París, donde se reconocen los principios generales de la legislación ambiental, pero estas declaraciones no tienen fuerza legal. El Pacto Mundial para el Ambiente está diseñado para convertirse en la piedra angular del derecho ambiental internacional y fortalecería la coherencia de la gobernanza ambiental en un contexto de instituciones internacionales fragmentadas y una multiplicidad de normas ambientales. La idea del simposio es agrupar un número importante de expertos internacionales y nacionales
para discutir cómo se avanza en lograr un pacto de esta naturaleza, que sería el que establecería una tercera generación de derechos fundamentales, como lo son los derechos relacionados con la protección del medio ambiente, ampliando los ya reconocidos a través de los pactos internacionales de 1966 con los derechos civiles y políticos, y el otro relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales. Y para dar un paso en la construcción de esa Constitución Verde, como usted la ha definido, ¿quiénes vienen? Vamos a tener a uno de los líderes del grupo de expertos para el pacto, que es nada más y nada menos que Jean Águila, que es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Club de Juristas de Francia, que son quienes han estado impulsando la idea de este pacto a nivel global. Se han hecho varias reuniones el año pasado, en junio en París, en septiembre en Nueva York, y ahora la de Colombia, que va a ser la primera en América Latina y que va a reunir a más de 26 expertos, dentro de los que se encuentran, por ejemplo, Manuel Pulgar Vidal, que es exministro peruano de Ambiente y quien trabaja ahora con WWF y es uno de los juristas que está impulsando la idea del pacto. Delegada, gracias. Ya lo saben, hay que planillarse. 1 de marzo, Centro de Convenciones Ágora, Bogotá. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Delegado Blanco, siguen las consultas de los ciudadanos. Desde Bucaramanga le hacen la siguiente pregunta. Señor procurador, ¿qué está haciendo su despacho, qué está haciendo la Procuraduría para proteger el páramo de Santurbán, especialmente de aquella minería que es ilegal, la pequeña minería, y también de la gran minería que según la gente podría estarles haciendo daño en algún Santurbán? Muy buenas tardes. La verdad es que los páramos son unos ecosistemas estratégicos porque son las principales alfombras para proteger y para abrigar el agua en nuestro país. Contamos con la fortuna de que tenemos alrededor del 50% de los páramos que existen en el mundo están acá en Colombia. Y eso hace que la Procuraduría General de la Nación y particularmente a través de la Delegada para Asuntos Ambientales se hayan iniciado muchísimas acciones en relación con la protección de estos ecosistemas. Antes de llegar a Santurbán, por ejemplo, yo quisiera señalar que el pasado mes de noviembre le pedimos a la UNESCO que se declarara los páramos como patrimonio de la humanidad. Eso es una solicitud que en este momento estamos avanzando para que llegue a feliz término. Lo segundo es que recientemente también solicitamos la exclusión de las áreas protegidas y particularmente de los páramos, en especial a la Agencia Nacional de Minera, que todas las obras y labores que se estuvieran adelantando por concesionarios fueran inmediatamente suspendidas y retiradas sin compensación alguna, tal como lo ordena el artículo 36 del actual Código de Minas. Y en relación con el páramo de Santurbán, atendiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional, estamos en el seguimiento de las mesas con el Ministerio de Ambiente y por supuesto estamos en procura de lograr la delimitación antes de que termine el gobierno actual. ¿Qué quiere decir que retire? Hay veces que las zonas donde se adelantan actividades mineras se superponen con áreas protegidas porque se otorgaron unos títulos en áreas que están sustraídas de cualquier tipo de estas actividades. Y como la norma lo permite, eso fue la insistencia de la Procuraduría, porque hay muchísimos títulos que están en este momento vigentes, pero están en zonas donde no se puede adelantar ningún tipo de extracción. Entonces, las medidas puntualmente para que lo entienda el ciudadano de a pie, ¿cuáles podrían ser para lograr esa protección? La norma, en un lenguaje muy técnico, dice que sin que medie decisión de autoridad competente, eso opera ipso facto. Eso significa que de pleno derecho existe la facultad, como en efecto lo exigimos, para que la Agencia Nacional de Minas retire esos títulos y si hay maquinaria que haga lo que sea para sacarlos y retirarlos sin ningún tipo de compensación. También tenemos una pregunta desde Medellín.
Procurador, ¿qué ha pasado con Ecopetrol pese a las insistencias porque le baje a las partículas contaminantes en las mezclas de la venta del combustible? Pues aún no ha pasado, ni siquiera suscribieron el pacto por la calidad del aire en el Valle de la Aburrá. ¿Qué van a hacer en ese sentido? El tema de la contaminación atmosférica en el Valle de la Aburrá es una preocupación que nos asiste a nosotros desde la Procuraduría General. En efecto, las circunstancias geográficas y topográficas del valle hace que el aire no circule con la suficiencia requerida y por consiguiente las fuentes móviles que constituyen el 80% como las fuentes fijas, que son las que producen los desechos de las industrias, constituyen el 20%. En este momento y teniendo en cuenta los daños a la salud y al patrimonio ecológico, se logró culminar una feliz iniciativa que nosotros adelantamos y que hace unas pocas semanas el Procurador General dio un mensaje muy importante allá en la ciudad de Medellín para todos los municipios que componen el área metropolitana del Valle de Aburrá, por cuanto en el mes de septiembre aproximadamente del año pasado le elevamos una solicitud imperiosa a Ecopetrol exigiéndole una distribución con un combustible de más alta calidad, que redundaría por supuesto en mejores condiciones en relación con el biocombustible que allá circula y por consiguiente en el aire que respiran todos los habitantes del valle. En este momento Ecopetrol no suscribió el pacto y por consiguiente estaría expuesto a que la Procuraduría General de la Nación inicie una acción popular tendiente a garantizar los derechos de las personas que estaríamos representando. Me dicen que también tenemos una pregunta desde el eje cafetero. Adelante. Señor Procurador, le pregunto, ¿qué está haciendo la Procuraduría por el paisaje cultural cafetero? Gracias. En temas de paisaje cultural cafetero, la verdad es que también han sido varios los frentes de acción. En efecto, por ejemplo, hay unos seguimientos que se vienen adelantando con varias carteras, con Ministerio de Comercio Exterior a través del Viceministerio de Turismo, porque el eje cafetero particularmente presenta una propuesta al mundo en relación con las bellas zonas que puede dispensar. En segundo lugar está el Ministerio de Ambiente y por supuesto el Ministerio de Cultura, adicional a la Federación Nacional de Cafeteros que está cumpliendo con unos estándares importantes de empleo para brindárselos a las personas que están protegiendo en este momento el paisaje cultural. Adicionalmente, la Procuraduría Delegada por Asuntos Ambientales ha hecho a través de circulares y memorandos unos requerimientos importantes por cuanto las zonas de protección hídrica están siendo desconocidas por algunas autoridades en algunos de esos municipios que conforman el eje cafetero. Y eso, en el caso particular de Armenia, tiene una coyuntura singular, y es que Armenia y en general el departamento de Risaralda no está tan expuesto a crecientes, pero su condición topográfica sí la hace con alguna vulnerabilidad sísmica, y cuando las construcciones se realizan, por ejemplo, y respetando los 30 metros de las zonas pegadas a los ríos y a las quebradas, pueden haber problemas importantes en el caso de una eventualidad sísmica. Pero adicionalmente hemos estado demandando los planes de ordenamiento territorial que están desconociendo esas zonas de protección, insisto, de 30 metros por lo menos al lado de los cuerpos de agua. En redes sociales nos insisten sobre el tema de las áreas de protección como los páramos, los parques. Nos dicen puntualmente cuáles deben ser esas acciones de la autoridad minera. La norma a la que yo estaba haciendo referencia, querida Sonia, alude a que los contratos de concesión minero, donde se hayan otorgado títulos y esos títulos coincidan con áreas que fueron protegidas antes, durante o después, deben ser objeto de protección. Así no solamente lo dice la norma, sino que lo dice reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta la fragilidad de estos ecosistemas como lo son los páramos y la importancia hídrica que tienen, porque son unos biomas o unos ecosistemas estratégicos llamados a proteger nuestro recurso hídrico. Entonces, cuando hay títulos que se concedieron espacialmente en esas zonas, la norma está obligando a la misma Agencia Nacional de Minas como máxima autoridad en la materia a que retire esos títulos. Y si hay personas que están adelantando actividades extractivas, la misma norma está conminando a la autoridad, las está obligando justamente a que los desaloje y les quite la maquinaria que sea necesaria para el efecto.
Arrancó el proceso para la selección de los 9 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes pondrán en marcha la segunda instancia de los procesos que lleva la Sala Penal contra congresistas, exmagistrados, exgobernadores. El Procurador General hizo un llamado al Consejo Superior de la Judicatura para que este proceso sea transparente. ¿En qué consiste esta petición? Le preguntamos a Julián Pérez. Procuraduría al Derecho. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra miembros de la Policía Antinarcóticos por establecer, entre quienes habría oficiales, para determinar su presunta responsabilidad con la falta de controles a un vuelo charter que despegó de Bogotá rumbo a un aeropuerto en Inglaterra, con media tonelada de clorhidrato de cocaína. La delegada para la Policía Nacional busca establecer la responsabilidad de los miembros de la Compañía Antinarcóticos Control Aeroportuario de Bogotá, a cargo del control y vigilancia de los hangares de la compañía Central Charter de Colombia SAS, desde donde decoló la aeronave después de supuestamente haber cumplido con los controles policivos previos. El Ministerio Público solicitó al juez sexto penal de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla revocar la detención domiciliaria concedida a Enilce López Romero y ordenar su traslado a un sitio de reclusión formal. La Sociedad de Activos Especiales, SAE, acogió la petición de la Procuraduría Delegada para Asuntos Penales y activó sus funciones de policía administrativa para recuperar el bien donde la empresaria del Chance cumple su detención domiciliaria, embargado dentro de un proceso de extinción de dominio. Al oído del ciudadano. Estas fueron las noticias de la Procuraduría en las últimas 158 horas. Fabiola Niño. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, pidió al Consejo Superior de la Judicatura un proceso abierto de cara a la ciudadanía que incluya audiencias públicas y publicidad de las hojas de vida para la selección de los 9 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que pondrán en marcha la segunda instancia en las investigaciones y juzgamientos contra aforados. La Procuraduría General de la Nación y la Personería de Bogotá solicitaron a la Administración Distrital suministrar los planes de emergencia y contingencia diseñados para la entrega en operación de los nuevos concesionarios del servicio de aseo de la ciudad, teniendo en cuenta las obligaciones contractuales y que empezarán a operar en medio de la emergencia sanitaria. El Ministerio Público alertó por los retrasos en los procesos de contratación del programa de alimentación escolar PAE en 5 departamentos y 14 municipios. Las demoras reportadas al 29 de enero se presentan en los departamentos de Amazonas, que aún no ha publicado pliego de condiciones, Arauca, Tolima, Valle y Sucre, y en 14 municipios certificados, entre los que se encuentran aún elaborando modificaciones a los estudios previos, Montería, Sahagún, Armenia y Lorica. Frente a los casos de presuntas intoxicaciones por el consumo de complementos alimentarios en mal estado en los municipios de Bucaramanga, Santander y Venta Quemada, Boyacá, el ente de control está a la espera de los reportes de las Secretarías de Salud para determinar la causa de lo sucedido e iniciar las actuaciones respectivas. La Procuraduría Delegada para la Paz y la Protección de los Derechos de las Víctimas advirtió que es necesario el diseño e implementación de un plan de acción que garantice los derechos a la vida, la libertad e integridad de los habitantes del Bajo Atrato y en el Alto, Medio y Bajo Baudó, y precisó que es imperativo que las entidades del nivel nacional, que hacen parte del subcomité creado por la Ley de Víctimas 1448 de 2011, así como el gobernador del Chocó, presenten las acciones y medidas que pondrán en marcha para atender la crisis humanitaria que vive la población. Termina aquí nuestro programa Somos Procuradores. Una pregunta delegada para una respuesta muy corta. Los retos para el 2018 en tema ambiental. Validar el concepto de constitución ecológica, 1, salvar nuestras fuentes hídricas y para eso fundamentalmente empezaremos por los páramos e involucrar al poder Judicial en defensa del ambiente y en general de nuestro patrimonio ecológico. Nos vemos el próximo lunes con un nuevo tema de interés aquí en el espacio Somos Procuradores.